su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué privilegio saludarles al inicio de esta semana, cuando nosotros, por la gracia del Señor, otra vez tenemos la vida para estudiar junto con ustedes la lección de la escuela sabática. Bienvenido, bienvenida a otro estudio que el Señor nos permite tener. Voy a desarrollar la lección correspondiente a este día con mi hermano José Flores, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted, con el público, con la iglesia de Dios que está en diferentes partes de donde son alcanzados por medio de la tecnología. Muy contentos de estar con ustedes. Y si les parece, les invito para que antes de abrir la palabra de Dios, podamos ir a Dios en oración. Amén. ¿Qué le parece? Claro que sí, claro, vamos a orar. Querido Dios y amante Padre Celestial, Amén. sabemos que estás en las alturas de los cielos, Así es, pero también sentimos que tu presencia está con nosotros. así es. Padre, al abrir tu palabra, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo Amén. en nuestro entendimiento, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, en nuestra voluntad. Así es. Danos, Señor, el poder de ser llamados hijos tuyos. Amén. Y que esta palabra, Señor, que vamos a leer, que vamos a hablar de tu inspiración, Señor, pueda llegar a lo más hondo de todos los corazones que te Así sea, buscan Padre. y se acercan a ti con un Amén. corazón deseoso de conocer tu palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad. Gracias de antemano por la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús te suplicamos esto. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado ya a nuestra última lección del trimestre y qué rápido pasó el tiempo, ¿no es cierto? Sí, pastor, todavía estoy asombrado. ¿Cómo es posible que de 3, 4 versículos hayamos podido sacar 3 trimestres, no? Tremendo, sí. Ha sido una bendición, hermanos. Y a propósito, aprovecho para mostrar ya el nuevo folleto de la lección del trimestre que viene. Se llama Lecciones del Espíritu Santo. Así que animo a los hermanos de la Iglesia Advenimiento que lo adquieran. Si no lo han conseguido, hermanos, allá a la Puesta del Sol busquen la librería Los Tres Ángeles y adquieran su folleto de escuela sabática, que hoy es el folleto original. Siempre hemos estudiado un folleto que es una copia de una lección pues pasada, es decir, que ya fue estudiada anteriormente, pero hoy tenemos el folleto actual con su fecha correspondiente y, como dije, se llama Lecciones del Espíritu Santo. Ojalá que ustedes se animen a adquirirlo, y los que están a la distancia, pues espero mandarles el PDF, como siempre se los he mandado por ahí por el WhatsApp. Bueno, vamos entonces a entrar a la lección de hoy, que como dije ya es la última, la cual tiene por título Nuestro llamamiento. Y cuando hablamos de nuestro llamamiento surge la pregunta, ¿nuestro llamamiento a qué? Pues ni más ni menos que a trabajar, hermanos, en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el reloj profético muy pronto se va a parar y el tiempo no será más. Y la lección de hoy domingo, que por cierto trae como subtítulo el reloj profético, yo le pregunto, hermano Flores, ¿en qué periodo del tiempo nosotros estamos viviendo? Interesante pregunta, ¿no? Porque aunque pareciera que hoy mismo en el mundo, si bien es cierto que hay catástrofes, que hay inundaciones, que hay tormentas y hay rumores de guerras, pero pareciera que a la gente, lejos de asustarse, creo que ya se acostumbró. Ahora no le toman tanta importancia. Ahora, si en el cerco de ellos, lo más cerquita de ellos, todo está bien, pues no pasa nada. Exacto. Realmente. Pero si vamos a la cita en lo que el Señor Jesús dijo, y les invito para que leamos en Mateo 24, dice Mateo 24, dice que el versículo 3, pastor, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida
y del fin del siglo. Interesantemente, los discípulos creían que en la destrucción de Jerusalén, ahí estaría el fin del siglo. Y el Señor Jesús, por eso es que a muchas personas, si quisiera tomar un segundo, para dejarles saber que a Mateo 24 están en dos respuestas en una sola pregunta, o dos preguntas diferentes, pero con dos respuestas diferentes. Y entonces yo les quiero decir que en el versículo 4 hasta el versículo 13, se está refiriendo básicamente a la destrucción de Jerusalén. Pero después del versículo 14 hasta, hasta el 35, el Señor se refiere a la destrucción de este mundo. Interesante, mire los versículos 32 y 33, que son los que más que todo trae digamos aquí la pregunta, ¿verdad?, para respuesta. Los versículos 32 y 33, si gusta leérmelos, hermano, por favor. Sí, el Señor Jesús, aunque ya les ha dicho las señales, bien es cierto que no les dijo una fecha. No olvidemos eso, así es que alguien que ponga una fecha pues estaría en un error. Sí. Sin embargo, les dejó muchas señales, y Él les dijo a modo de parábola, dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes ya saben que el verano se ha acercado. Y así nosotros mismos, si le damos una leída a Mateo 24, nos daremos cuenta que las señales se han cumplido al pie de la letra, pastor. Exactamente. Así dice que la higuera se viene a convertir en una señal, pues, de que una temporada, digamos, ha terminado y viene la otra, o una estación del año, y en este caso, pues el hecho de verla brotar de hojas dice que indica que el verano está acercándose. Y bueno, hermanos, como dice la lección, el reloj profético prácticamente está diciéndonos que muy pronto se va a parar. El reloj muy pronto va a llegar a detenerse, y lo que está ocurriendo nos indica que esto pues está cada vez más próximo. Día y hora no sabemos, pero sí el Señor dice, fíjense en la higuera, por ejemplo, cómo sirve para medir o para saber cuando llegó ya una estación, e igualmente utilicen esa figura para, al ver las señales, mirar qué tan cerca está mi venida. Vamos a leer, hermanos, si les gustan, los versículos 35 al 44. Léalos, por favor. Claro que sí, pastor. Dice el 35, el Señor Jesús no pone en tela de juicio o en tela de pregunta de saber si se cumplirá o no. Dice que Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El mensaje está claro. Nuestra misión es estar preparados, porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Puede ocurrir en el tiempo de Dios, pero todo apunta por lo que el reloj profético nos muestra, a que estamos cercanos cada vez más a ese acontecimiento de la venida de nuestro Señor. Así que ante esto, ¿qué se debe hacer entonces antes que Jesús pueda venir? Según Mateo 24:13. Sí, Mateo 24:10 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pastor,
Sabe que mi niño de 11 años me preguntaba la otra vez, porque en la escuela y donde quiera a veces se escucha que esta nación va a estar en guerra con Corea del Norte y que si van a soltar una bomba. Y él me decía, hijo, me decía papá, dice, ¿y tú sabes que hay una bomba que puede destruir el mundo en un segundo? ¿Y tú sabes cómo se llama? ¿Y tú sabes esto? Y los niños parece que no toman conciencia, pero sí saben. Entonces le dije, ¿tú quieres saber cuál es esa bomba? Dice, sí. Le digo, ven. Y entonces precisamente le leí este versículo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Pero el 13, léame el 13, porque en el 13 dice lo que nosotros tenemos que hacer de cara a eso. Claro que sí. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué, pastor? Bueno, la palabra perseverar en sí, en el griego, es soportar. Es decir, porque está en el contexto aquí de la apostasía, claro, de la persecución y de todas las cosas que van a suceder. En ese contexto, el que persevere, el que soporte hasta el fin, ese se va a salvar. Ahora bien, la sierva del Señor nos dice a nosotros, de cara a todos estos acontecimientos, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y hay una declaración en Hechos de los Apóstoles que cita a Mateo 24:14, donde dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y también nosotros en ese caso pues deberíamos perseverar en esa predicación, porque por eso la lección se llama nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento a trabajar en la obra, y en eso deberíamos de perseverar. Así que, ¿qué le parece si leemos del don profético lo que dice al respecto? Sí, pastor, si antes me dejaría hacer una pequeña introducción. Claro, cuando nosotros encontramos a una persona que por tiempo no le hemos visto, ¿cuál es la pregunta? Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad que sí? Si ustedes quieren preguntarle o hacerle esa pregunta al Señor, hola, ¿cómo estás? Aquí viene la respuesta. Exacto. Largo tiempo ha esperado Dios. Otra vez. Largo tiempo ha esperado Dios. Si le preguntamos a Jesús, ¿cómo está? Él nos dijera, estoy esperando. Te estoy esperando. Dice, ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él, según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúan su labor señalada en los campos menesterosos de su país y en el extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con gran poder y gloria, y será predicado, hermanos, este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el Señor Jesús ahora mismo, con la tecnología que existe, si el Señor quiere, mañana mismo se termina de predicar el evangelio. Amén, así es. Interesante. Ni tú ni yo somos necesarios, porque el Señor Jesús lo puede hacer en un instante, pero en su misericordia nos deja que trabajemos. Amén. Y piensen en esta pregunta, ¿cómo está? El Señor Jesús está esperando. Exacto, hermanos. Así que si en algo vamos a perseverar es en la predicación, en trabajar para Dios, en nuestro llamamiento que Él nos ha hecho. Interesante cómo dice que ha estado esperando, dice Dios, que ese espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera. Todos, niños, jóvenes, adultos, todos, hermanos. Dios está esperando que el espíritu de servicio se posesione de nosotros. ¿Para qué? Para que trabajemos, dice, para que trabajemos según nuestra capacidad. Y cuando hagamos esto, dice, cuando hagamos esto, entonces, dice, el mundo será amonestado y Cristo va a venir. Así que vale la pena, hermanos, que perseveremos en la obra misionera, que perseveremos en la obra de proclamar la verdad. Y será, hermano Flores, que la venida de Cristo se puede acelerar de esa manera. Oh, claro, miren lo que dice segunda de Pedro 3, 10 y 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La primera cosa, andar en santa y piadosa manera de vivir. La segunda cosa, el 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Hermano que me miras, hermano que miras este programa, allá a la distancia, tu trabajo aquí en la tierra, ardiendo, serán deshechos. El único trabajo que perdurará y traspasará el cielo será el de la obra misionera. Que ganes a tus hijos, que ganes a tu esposa, que ganes a tu familia, que ganes a tus vecinos. Interesantemente, la parábola del siervo fiel dice: bienaventurado cuando su señor venga y a este siervo bueno le encuentre haciendo así. Sí, mire qué interesante cómo Pedro habla, esperando y apresurándoos. En otras palabras, no es una espera así como pasiva, es una espera activa, es una espera donde estamos en acción. Y así es, hermanos, como debemos nosotros estar. Si nosotros decimos que estamos esperando al Señor, pero pues hermanos, no estamos siendo activos en la obra, no estamos, pues, como dicen, moviéndonos en esto de predicar el mensaje, y estamos oyendo las invitaciones a hacerlo, pero no buscamos la manera. Hermanos, allí pues pareciera ser que es una espera, pero sin entusiasmo, porque miren un comentario que tengo por acá, dice: apresurarse significa desear con fervor, desear que algo suceda, y los cristianos no deben tenerle miedo al día futuro de Dios, sino esperar que llegue con anhelo, y por eso es que se apresuran. Y en este contexto el don profético tiene aquí pues una nota que nos dice de qué manera es como nosotros podemos apresurar la venida del Señor. ¿Qué le parece si comparte con nosotros? Así es, pastor. Del deseo de todas las gentes, Sí. Página 587, leo: mediante la proclamación del Evangelio, el mundo está a nuestro alcance. Apresurar la venida del Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla, según 2 de Pedro 3:12. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con gran poder y gloria. Interesantemente, sabe que esto se puede con el poder del Espíritu Santo. En los tiempos de Pablo, él decía: he acabado mi obra, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hermanos, si nosotros miramos en un mapa los viajes de Pablo, se dice que en ese tiempo él predicó hasta el mundo, todo el mundo conocido y habitado para ese tiempo, o del conocimiento que él tenía. ¿Cómo fue que lo hizo, pastor? Un solo hombre, con el poder del Espíritu Amén. Santo. Así es, así es. Bueno, hermanos, hay una declaración que no está aquí en la lección del don profético, y la quería compartir porque el título de la semana es nuestro llamamiento, pero el subtítulo es el reloj profético. Y si nosotros deducimos aquí por los textos que hemos leído, pues el reloj profético, hermanos, está pronto para detenerse, porque el tiempo no va a ser más. Pero noten que en el reloj de Dios está ya todo debidamente programado. Quiero compartir esta declaración del deseo de toda la gente, página 23. Dice: como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, es decir, del rumbo, ¿verdad?, que ya tienen prefijado, los propósitos de Dios, dice también así, no conocen ni premura ni demora. En su tiempo, en el tiempo de Dios, las cosas se dan. Y pone un ejemplo. Dice: por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto, pero había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaría 400 años exactos. Dice: después de esto, dijo Dios, van a salir con grande riqueza. Y contra aquella palabra, dice, se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. Pero en el mismo día, dice, señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Y así también, dice, fue determinado en el concilio celestial la hora en que Cristo ha de venir,
Y cuando el gran reloj del tiempo marque aquella hora, o mejor dicho, perdón, estoy aquí conectándolo con la segunda venida de Cristo. Miren, así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. En otras palabras, en el reloj de Dios, hermanos, se cumplen las cosas tal como Él las tiene programadas. Y cuando el Señor vino por primera vez a este mundo, fue porque en el reloj de Dios llegó la hora. El tiempo se marcó para que Él viniera. E igualmente ocurrirá hoy, cuando Él está para venir por segunda vez. El reloj de Dios, hermano, ni tú ni yo sabemos por dónde va. Pero sí Jesús dijo, cuando miren todo esto que está sucediendo, sepan que estoy a las puertas. Pues bueno, hermanos, es en ese contexto. Es en ese contexto de que el tiempo se va a acabar pronto, de que el reloj profético se va a parar. Es en ese contexto que usted y yo, hermano, le debemos dar cumplimiento al llamamiento que Dios nos ha hecho. Y prepárese para que en esta semana miremos cómo es que ese llamamiento lo podemos poner en práctica. Ahora hemos prácticamente con mi hermano Flores puesto aquí el fundamento, la causa, la base por el cual el llamamiento se tiene que cumplir. Y es que el reloj profético está por pararse y Dios está esperando que la iglesia sirva y que predique al mundo, porque de esa manera apresurará la venida del Señor. Sí, pastor. Quisiera dar nuevamente lectura al versículo de segunda de Pedro. Claro. No porque queremos hacer redundancia, sino que tomemos conciencia, hermanos, que nuestro trabajo aquí en la tierra, ¿qué tanto le puede quedar? ¿Será que si plantamos un árbol de nueces desde pequeño, será que lo llegaremos a ver cuando dé sus frutos? ¿O si hacemos una gran empresa, será que la miraremos florecer? ¿O aún nuestros propios hijos, que cuidadosamente los vestimos, los alimentamos para que vayan a una escuela, a una universidad? ¿Será que llegará el tiempo a ver ese sacrificio? Ese trabajo que hemos hecho, ¿será que lo miraremos? Hermanos, Pedro dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vano nuestro trabajo. Hermanos, si abrigamos a nuestros hijos para que no les dé el frío en las mañanas que van a la escuela, y no los abrigamos en contra del pecado, y si no los amonestamos, y si no los preparamos para salir y para ser transformados, llevados al cielo, porque esto es inminente, pastor. Sí, exacto. Y usualmente decimos, bueno, hoy se están casando, dándose en casamiento, compran, venden. Y sabe, pastor, que esta aparente tranquilidad a mí personalmente me espanta. A mí personalmente me espanta. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente. Hermanos, que Dios les ayude. Que Dios les bendiga. Miren cuál es su enfoque. Miren su timón. ¿A dónde quieren llevar a su familia? Salven a sus hijos. Salven a su familia. Ganen esas estrellas y estarán ganando el cielo también. Así es. Pues bueno, hermanos, vamos a orar en esta hora, agradeciéndole a Dios por esta lección que nuevamente nos llama la atención al llamamiento, porque el reloj profético está por pararse. Vamos a arrodillarnos y a pedirle a Dios que nos ayude a estar preparados. Así es. Amado Dios y Padre, en este contexto del llamamiento que nos has hecho, hoy has querido que pongamos atención al periodo de tiempo en el cual estamos viviendo, que es un periodo donde el reloj profético, Señor, nos muestra cuán avanzado está ya el tiempo como para que tú vengas. Es interesante, Padre, que las señales todas anuncian tu venida como algo inminente y como tú esperas que nos pongamos a trabajar, a servirte. Interesante lo que la lección dice, que hay que perseverar en esto, porque así seremos salvados, perseverando en este servicio
de alcanzar a otros para tu reino. Oh Señor, sabemos que podemos cooperar apresurando tu venida, proclamando la verdad. De manera que te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos mueva a la acción, que el Espíritu Santo no solo nos tenga en esta anhelante espera, sino también que nos pongamos de alguna manera a preparar a otros también. Por favor, te pedimos que cuando el reloj profético se pare y llegue el momento cuando tú aparezcas, nosotros también hayamos contribuido a apresurar esa venida y estemos tan consagrados que allí, Señor, tengamos el privilegio de ser trasladados al cielo. Gracias por esta lección que nos hace recordar la gran misión que tenemos en el contexto del reloj profético. Te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a estar preparados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y